Hola, ¿qué tal? En este video tenemos una invitada muy especial que aceptó compartirnos su experiencia al estudiar la carrera Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Se las presento, ella es Viri. Y bueno, hola, ¿cómo estás, Viri? Hola Carla, bien, gracias. Les explico, esta entrevista estará dividida en dos. La primera parte es sobre la carrera en sí y la segunda parte es sobre la carrera en la escuela en la que estudiamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Cuéntanos primero un poco sobre tu carrera. Bueno, como ya les mencionó Carla, yo estudié Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Si ustedes entran a la página, ahí les va a decir la oferta académica, que la carrera va dirigida principalmente en dos ámbitos, para formar profesionales de la lengua española, es decir, en el aspecto lingüístico, y también para formar lectores profesionales de literaturas hispánicas, que eso significa que es literatura hecha en español en diferentes países, ya sea en México, pero también otros países de Latinoamérica y también incluido España. En general lo que nosotros hacemos, que nos dicen que no forman escritores, sino que a nosotros nos enseñan a analizar, interpretar, teorizar, todo a partir de la literatura y la lengua en español. Muy bien, es muy interesante. Ahora vamos a empezar con las preguntas sobre la carrera. ¿Cuánto dura tu carrera? Mi carrera dura 8 semestres y cursamos 8 asignaturas por semestre. En total son 64 asignaturas las que cursamos. ¿Y cómo fue tu proceso para entrar a la carrera? En general yo no hice otra cosa, bueno, entré por pase reglamentado y nuestra carrera no tiene otros requisitos como algunas otras carreras, y finalmente nada más nos piden un promedio, me parece que mayor de 7.5, 7. Y bueno, ya ves que en el pase reglamentado puedes poner dos opciones. Uh-huh. ¿Tú pusiste la segunda opción o...? Sí, puse la segunda opción. Yo en esa vez puse letras clásicas, que es más o menos similar a lo que yo hago, pero en letras clásicas profundizan en latín y griego. Ya veo. Muy bien. ¿Y sobre tu carrera, qué es lo que más te gusta? Sobre mi carrera, pues lo que más me gusta de ella es que tenemos que leer mucho. Por eso fue que la escogí, porque pues a mí me gusta leer mucho. Y también otro aspecto que me gustó ya una vez estando ahí estudiando es que me di cuenta que obtenemos mucho bagaje cultural, porque pues no solo es a través de la lectura, sino de materias complementarias de lengua, de teoría literaria, de historia, también nos hacen tomar clases. Es muy, muy interesante. Y pues el ambiente en general de personas, también encontré personas agradables. Por ejemplo, me gustó mucho que tuviera profesores que de verdad se veían muy apasionados por sus materias. También conectar, socializar con personas a las que también les gustara leer mucho. Sí, creo que eso es muy importante también, lo de los profesores, que transmitan el gusto para que también nosotros pues lo desarrollemos un poquito, no nos quedemos solo como esta materia fue X, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Y hay algo que no te guste de tu carrera? El plan de estudios siento que podría actualizarse. Siento que sí nos deberían dar un poco ya más inclinado en ciertas materias, o debería al menos haber materias educativas más inclinadas a otros ámbitos laborales, porque por ejemplo nos mantienen mucho en el plano académico, en el plano de investigación. Entonces creo que podrían actualizar ciertas cosas hacia lo digital, hacia el verdadero campo laboral. Y por ejemplo, como yo me fui a la parte de lingüística, también sentí en un punto que estaba bastante desequilibrado el aspecto en la cantidad de materias que podíamos escoger, o sea, la cantidad de materias que había de literatura para escoger y la cantidad de materias de lingüística que podíamos también escoger eran mucho menos, y los horarios pues no siempre daban con nuestras materias que debíamos tomar obligatoriamente. Sí, concuerdo mucho contigo en que deberían de estar un poco más actualizados los planes de estudio. En mi caso también me pasó igual, tengo la misma idea. Sí, eso. ¿Y cuáles eran tus expectativas antes de entrar a la carrera?
yo no tenía ninguna expectativa sobre la carrera porque tampoco entendía lo que yo misma iba a hacer ahí adentro. Cuando leí el plan de estudio solo me prometían que iba a leer mucho, entonces por eso me lancé sin saber muy bien a qué se refería. Y pues la única expectativa que yo podría decir que tenía de la carrera era obtener herramientas que me permitieran vivir de la lectura. Uh-huh. Y mencionas que no tenías ninguna expectativa como tal, y recuerdo que en la prepa teníamos como una materia que nos iba a ayudar a conocer como a qué ámbito o a qué carrera podíamos ir. ¿Tú crees que eso sí sirvió de algo? Pues no sé, es que por ejemplo a mí me decía que era como, bueno, eso es, por ejemplo, que nos hicieron un examen, me parece también, como a qué áreas nos podemos ir, y a mí me parecía que podía ir a 3 áreas, ¿no? Entonces, aunque me decía cosas en las que era buena, finalmente me fui hacia las que a mí me gustaban, que era pues más lo literario, lo de humanidades. También me decía que me podía ir más como a las ciencias o como a lo de biología, todo eso. Sí, me mandaba a muchas áreas distintas, entonces me incliné hacia lo que me gustaba. ¿Y qué te hubiera gustado saber de la carrera antes de estudiarla? Pues sobre la carrera, en aquel tiempo, cuando era nueva en la carrera, yo sentía que me hubiera gustado más tener propia formación sobre literatura canónica, porque yo como lectora, como lectora joven, pues obviamente leía muchas cosas, sagas juveniles, todas las que estaban de moda, libros más populares, y entonces cuando yo entré a la carrera sí me sentía un poco rezagada, un poco atrasada, cuando profesores siempre se la pasaban mencionando a autores canónicos que se supone que son como de la literatura más formal. Entonces en ese tiempo yo sentía que me habría gustado haber tenido ese conocimiento, sobre todo porque veía a otros compañeros participar y yo me sentía muy perdida en las clases, pero poco a poco entendí que pues no era tanto como yo, porque al final pude darme cuenta que de alguna forma yo también me había enriquecido de esas lecturas que no eran tan formales ni canónicas. Muy bien. Y de las materias que tuviste, ¿tú consideras que hubo algún como filtro que los alumnos se quedaran en esa materia, que la reprobaran o que fuera muy difícil? Pues en general el primer semestre yo considero que es un gran filtro, todas las materias, porque cambia mucho el ritmo de trabajo. Por ejemplo, personalmente en la prepa, como yo llevaba 12 materias, cuando vi que solo iba a tener 8, creí que me iba a relajar. Pero en general, desde el primer semestre la carga es bastante pesada respecto a lecturas. Pero si tú me preguntas sobre materias en específico, yo creería que es latín, por lo que yo pude ver. Tenía muchas compañeras y compañeras a quienes se les dificultaba en general el latín, y eso impedía, por ejemplo, seguir avanzando en los otros niveles de latín, porque nos hacen tomar prácticamente 2 años, y eso es como nuestra base para una materia final que tomamos en el último año, que es filología. Y entonces también muchos compañeros, si no tienen como esa base de latín, filología se les hace muy complicado. Y en general las materias de lingüística también vi que se les dificultaba mucho por ese aspecto que es mucha teoría a veces, muchos datos también. Por ejemplo, fonética y fonología, yo veía que buscaban profesores que explicaran sencillo. Y pues en general la carrera también tiene los filtros, nos hacen pasar sí o sí el taller de redacción antes de quinto semestre. Tenemos que tomar redacción un año, obligatoriamente, ya sea que la pasemos el primer año o la recursemos al siguiente, pero también he visto que muchas personas se atoran ahí porque en teoría no nos dejan inscribir materias de quinto semestre. Y otro filtro que nos ponen es el examen de lectura de otro idioma, porque si no, no nos dejan inscribirnos en séptimo semestre. Ya veo. O sea, que los obligan como a tomar el examen de comprensión de lectura de inglés, o así, por ejemplo.
Sí, eso lo retiraron en pandemia por las dificultades de los exámenes, entonces tenemos que cursar esa materia o presentar directamente el examen, ya sea de inglés, de italiano. Sí, son bastantes filtros. Y justo como mencionas, yo también tenía la idea de, o sea, ¿por qué en la prepa llevábamos tantas materias y al pasar a la universidad ya eran menos? Y yo sí sentía que ahí había una trampa que no iba a ser tan fácil. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista, que es sobre la carrera en la facultad. Al entrar a la facultad, ahora sí, ¿tenías alguna expectativa sobre la escuela? Sobre las instalaciones en sí, yo creí que iba a tener una cafetería cool, que iba a estar más bonita, que iba a haber comida más rica, pero no. Como niña seguidora del cine romántico hollywoodense y escolar, siempre soñé con tener casilleros para decorarlo a mi gusto, pero tampoco tuve eso. Y pues en general no tenía otra expectativa, solo que no sé, o sea, creí que la facultad en sí iba a ver más bonita, pero pues es funcional. Sí, te comprendo sobre esos sueños que se tenía sobre la escuela. Yo también me pasó. Sí. Sobre la carrera en la escuela, ¿puedes mencionar 3 cosas que más te hayan gustado? La carrera en la escuela creo que me gustó en primer lugar que nos dan un buen panorama de la literatura, también que tuve muchas profesoras bien increíbles, y otra cosa que me gustó es que pudiéramos tomar optativas de otras carreras también, que nos parecieran complementarias. Y ahora, 3 cosas que menos te hayan gustado de la carrera en la escuela. El sistema de inscripciones no me gustó, era terrible porque nos hacían entrar a una página a una hora de muchas carreras, toda la generación, entonces siempre se saturaba, nunca alcanzaban lugares, era muy estresante el sistema de inscripciones. La otra cosa que ya había mencionado, por ejemplo, sería la falta de actualización del plan de estudios y los horarios. Había muchas veces, ya cuando teníamos que escoger optativas, que se encimaban varias materias, así no tenías mucho cuidado con los horarios. Sí, y sobre las inscripciones, ¿era por promedio o simplemente todos se metían justo al mismo tiempo y ya? ¿O? No era por promedio. En la coordinación nos decían solamente generación, tal y tal. Bueno, íbamos entrando de acuerdo con nuestra generación, nos daban un día, pero entrábamos de diferentes carreras. Entonces, por ejemplo, era tal carrera y tal carrera de tal generación, tal día. Entonces, sí se juntaba bastante, pues tan solo de nuestra generación era un montón. Ahí todavía que nos juntaran con otra carrera, era todavía peor en el sistema. Claro. Bueno, sí, es como algo que en general no nos agrada a los alumnos, ¿no? No, sí. Es muy estresante. Sí, demasiado. ¿Y tú consideras que hay materias que quizás no deberían estar en el plan de estudios o sí deberían de estar en el plan de estudios? Pues al principio creía que sí debían quitar materias porque yo me sentía muy cansada. Sentía la carga de trabajo, de lectura sobre todo muy pesada, pero conforme fui avanzando, por ejemplo en el primer semestre, me emocionaba o me sorprendía también ver que muchas materias se complementaban bastante bien. Entonces, por ejemplo, en teoría veía cosas que me servían demasiado para lo que yo estaba viendo en literatura, ¿no? Lo que veía, por ejemplo, una ventaja que tuve es que me asignaron al mismo profesor en investigación y redacción, entonces esas materias también me ayudaron a complementar otras y pues no estoy segura de cuáles quitaría, pero es que sí llega un punto en el que se siente mucho la carga de trabajo. Pero pues en general yo como que empecé a ver que se complementaban bastante bien todas las asignaturas. Uh-huh. Y ya ves que, cada materia tiene ciertos créditos y nos explican que si la materia es de 8 créditos,
4 son 4 horas que vas a estar en clase y los otros 4 son 4 horas que vas a estar estudiando en tu casa. Uh-huh. Sí, como ¿No? dividido, ¿Tú crees ¿no? que, ajá, y tú crees que realmente se puede tener ese horario? Personalmente, en mi caso, yo creo que podía concretar algunas tareas, algunas lecturas, porque pasaba mucho tiempo en el transporte. Entonces, y también yo no trabajaba, o sea, solo me dedicaba a estudiar, pero para, por ejemplo, compañeras o compañeros que sí trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, ese tiempo extra que nos piden para lecturas, pues no llegaban a concretarlo, ¿no? Y por ejemplo, te digo, yo pasaba a veces más de 2 horas tan solo de ida en transporte y entonces eso me permitía terminar algunas lecturas, por ejemplo. Pero sí es bastante el tiempo que te llevas fuera de escuela intentando concretar tareas y lecturas. Claro, incluso aunque se tengan los créditos, muchas veces pasas más tiempo del que supuestamente se te pide en esa materia, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, si no entiendes, y como que, por ejemplo, si de forma autodidacta tú buscas información o si buscas asesorías con otras personas, también lleva más tiempo. Claro. ¿Y qué actividades extracurriculares ofrecía la escuela? Pues, por ejemplo, hay profesores o compañeras que también organizan clubes de lectura. Se dedican mucho como a la difusión académica, por ejemplo, a tener coloquios, arman conversatorios, conferencias. Hay algunas otras actividades que organizan estudiantes. Por ejemplo, cuando yo entré, organizaban el bailongo en el jardín. Entonces también es como otra actividad que se organiza por parte de la comunidad estudiantil, ¿no? También hubo otras veces en las que organizaron bailes en el patio. Y ya después me enteré que existía incluso equipo de fútbol, que también había grupos de canto. Entonces sí hay varias cosas, pero como que no les dan mucha difusión. Por ejemplo, esas dos últimas actividades casi no se saben. ¿Y tú participaste en alguna actividad? Pues yo específicamente participé ya en el último año en un coloquio, que era coloquio para estudiantes que estaban en proceso de titulación. Sí, fue la única vez que participé. ¿Y en qué consiste el coloquio? El comité estudiantil, que está conformado por profesores, lanzan una convocatoria para estudiantes que estén a punto de titularse y quieran presentar su tema para que, les sirva como práctica, ¿no? Para presentar lo que están investigando y si pueden ayudar a otras personas, por ejemplo, en su proceso de titulación, o para que otras personas vean qué temas están abordando, qué temas se han escogido, por ejemplo, para las tesis. Tiene como ese objetivo, compartir información sobre tu proceso final para titularte. Sí, muy bien. ¿Y puedes describir al mejor profesor que tuviste? Tuve varios profesores bien increíbles. Por ejemplo, recuerdo que en pandemia tuve a una profesora que nos daba una materia que se llama El lector y sus metáforas, y como en la carrera pues prácticamente nos hacen leer todos los días muchas hojas, ¿no? Muchos libros, entonces llega un punto en el que leer es cansado y fastidioso, que sientes que más que por gusto lo haces por obligación. Y entonces, sobre todo en pandemia, en donde todos estábamos muy dispersos, ella como que gracias a su materia, nos llevó no solo a recuperar el gusto por la lectura, o al menos ese fue mi caso, recordar por qué estaba en la carrera y por qué me gustaba leer, sino también sobre la escritura, encaminarnos hacia la escritura creativa, porque en la carrera desmotivan muchos. Aquí no formamos personas que escriben, aquí no van a aprender a escribir, solo van a aprender a ser lectores profesionales. Y entonces, sinceramente, pues muchas personas que leemos tenemos como esa idea que algún día podamos tener un escrito propio, y sí, muchas veces se encargan de desmotivarte sobre eso. Entonces, esa profesora me pareció muy increíble. Y por ejemplo, otros, pues por cuestión personal, que me gustaron las materias. Por ejemplo, mi profesor de literatura medieval, que me ayudó a descubrir que
Edad Media era otra cosa, pero no era para nada oscura como me habían enseñado en historia en la primaria o en la secundaria. Ahí descubrí que me gustaba mucho la literatura medieval, y también otro profesor de literatura iberoamericana que hacía las lecturas muy increíbles, las clases muy dinámicas, y también como que a veces se tomaba el tiempo de decirnos, a ver, hoy no vamos a hablar de literatura, vamos a hablar sobre ustedes, cómo se sienten hoy, por ejemplo. Entonces era muy, muy bonito. Sí, creo que hay muchos profesores que sí, como que se dedican a desmotivar a los alumnos a veces, más que motivarlos a hacer algo. Y creo que no es porque estés en una cierta carrera que no puedas hacer otras cosas, como en tu caso, pues ser escritor algún día. Sí, es que a veces, o sea, en algunos casos no lo sentía como mala onda, pero como que intentan ayudarte a aterrizar, como, esta es la realidad, y pues sí, ¿no? Entonces choca un poco con lo que motiva con lo que desmotiva. Claro. ¿Y puedes describir al peor profesor que hayas tenido? Sí, este profesor precisamente era de los que desmotivaba, pero por su actitud ante la clase. Llegaba tarde, era de los que llegaba tarde, y o sea, no le importaba si íbamos o no. Era como que daba por hecho que no hacíamos nada. También me acuerdo que una vez llegó al salón y dijo, ay, hoy no tenía ganas de venir a darles clase, la verdad. Así fue como, y nosotros pues, se sentía mal, ¿no? A lo mejor, y dijo, pues es que ya sé que ustedes ni leen, o sea, no me dan ganas de venir a darles clase, pues no, o sea, porque llegaba sin energía, no anotaban, nunca hacían anotaciones en el pizarrón, no sé, siempre me perdía en lo que estaba diciendo. Yo hacía las lecturas, pero como que no sentía, finalmente en la escuela nos hacen leer, ir y como hablar sobre la lectura, entonces sentía que tampoco nos daba gran retroalimentación, no sentí que aprendí, claro. Pues mucho, la verdad. Y a veces esas actitudes como que se contagian, ¿no? Igual tú dices, ay, ya no quiero ir a su clase, tampoco yo. Ajá, sí, es como, ay, qué flojera ir a su clase, sí, sí se contagia. Sí. ¿Y cómo te llevaste con los profesores en general y con tus compañeros? En general, tuve la fortuna de estar bueno, de sentirme yo cómoda, porque sé que hay personas que tuvieron pues problemas en la escuela con ciertas actitudes tanto de compañeros como de profesores, y entonces por ejemplo yo tuve la fortuna de sentirme cómoda en la escuela. Con los profesores siempre fue un trato respetuoso, profesoras y profesores, siempre fue respetuoso. Con algunos algunos profesores me bromeaban, pero nunca más allá del límite personal, ¿no? Porque siempre en onda de la clase. Y por ejemplo, lo que me gustó es que ahora pude como conectar más con compañeras. Personalmente siento que las mujeres en general fueron las que me hicieron sentirme muy a gusto en la escuela, sentirme apoyada en las materias, en procesos académicos. Entonces, eso es muy bueno. Fue padre. Sí. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué porcentaje de la carrera crees que se utiliza en el ámbito laboral? Pues es que es una pregunta difícil, porque dependiendo de lo que te dediques es lo que vas a utilizar de la carrera. Por ejemplo, si sigues como en el plan más académico, de investigación, yo creo que ayuda bastante. Pero sí hay otras personas que he visto que se dedican más como al ámbito del marketing, que a lo mejor les sirvió lo de la redacción, pero que tuvieron que aprender muchas cosas además de la carrera para poder ejercer. Entonces sí es muy cambiante el porcentaje de cuánto se utiliza o cuánto no. ¿Y en tu carrera en qué áreas se puede elaborar? Por ejemplo, del campo laboral, lo más común es que sea la docencia. Por ejemplo, no solo de literatura,
sino también de la lengua. Puedes enseñar tanto español a quienes ya tienen el español como lengua materna, o puedes enseñarlo a personas extranjeras que lo quieren aprender como una segunda lengua, ¿no? También está el campo de la corrección del estilo para libros, revistas, periódicos. Visto que hay reporteros culturales, también está el aspecto del guionismo. Hay promotores culturales que trabajan ya sea en el gobierno, en los museos, en el ámbito editorial, hay empleo. Y ya, por ejemplo, si nos vamos como a otras que ya están más especializadas, he sabido, por ejemplo, de quienes trabajan en procuradurías debido a la lingüística forense. También hay quienes trabajan ya un poco más, por ejemplo, con la fonética y con la fonología, desarrollan sintetizadores de voz. En el área médica también hay quienes se desempeñan, especialistas de mi carrera, para la terapia del habla, para tratar afasias. He visto que últimamente hay mucho, por ejemplo, sobre la transcripción, los subtítulos. También hay quienes desarrollan, por ejemplo, ya más lingüística cognitiva para apoyar el desarrollo de inteligencia artificial. Y recién descubrí que también hay otras ramas como la terapia narrativa, que es un poco como la lengua con la psicología. Y pues personas que escriben profesionalmente. Es muy interesante porque sí, es amplio. Sí, es bastante amplio. Yo, la verdad, pues no sabía absolutamente nada de esta carrera. Y creo que pasa que muchas personas, incluso de mi carrera de ingeniería industrial, pues muchos escuchan industrial y piensan que únicamente trabajamos en plantas, ¿no? En fábricas. Y justo de tu carrera, yo siento que muchos pensamos, porque yo también lo hacía, que se dedican más simplemente como a escribir libros y así. Y no, o sea, siento que es muy amplia la parte en la que pueden trabajar. Sí, es bastante. Por ejemplo, de nuestra carrera cubren áreas de otras carreras, por ejemplo, de cine. También hay personas que se van más hacia el cine, personas que se van a lo de las ciencias, lo que se cubre, por ejemplo, en ciencias de la comunicación. También hay personas de mi carrera que se involucran en ese campo. Y pues sí, en general entiendo, ¿no?, que hay mucho prejuicio, por ejemplo, cuando estudias literatura, y si es una pregunta que hacen a veces los papás, ¿no? ¿En qué vas a trabajar si te dedicas a la literatura? Sí, yo creo que justo también por eso esos pensamientos pues también se comparten y pues tú los tomas, aunque no sepas, dices, pues sí, es verdad, y ya. Justamente. Sí, da miedo entrar a la carrera y no saber qué vas a hacer. Exacto. Es muy interesante. ¿Y hay algo que te hubiera gustado que la escuela hiciera diferente? Pues además de los planes de estudio, de su actualización, creo que me habría gustado que agilizaran la titulación, los procesos de titulación. Ahora que estoy en mi propio proceso, incluso mi hermana me hace un poco de burla porque literalmente nos dan una hoja bien grande con un montón de pasos a seguir. E incluso antes de esos pasos ya hicimos otros, entonces nos reímos porque decimos que es como mi línea del tiempo, que es bastante extenso. Y por ejemplo he visto comentarios de un profesor. Tenemos un grupo de titulación de hispánicas, entonces un profesor siempre como que hace un poco de burla diciendo que pues los procesos siguen igual que en los 80, ¿no? Entonces a él sí le sorprende que no hayan agilizado todavía el papeleo de titulación. Sí, concuerdo contigo, siento que es algo bastante tardado y a veces es incluso repetitivo, ¿no? Sí, como que podrían suprimir o hacer que hagamos varios pasos a la vez. Ajá, exacto. Pero bueno. Bueno, ahora ya por último, 2 preguntas extras. ¿Has tenido alguna experiencia laboral? Sí he tenido experiencia laboral. Por ejemplo, en 2021 me metí a una convocatoria que lanzó el gobierno de Corea del Sur y me seleccionaron como reportera honoraria del Servicio de Cultura de
información, deportes y turismo de Corea del Sur. Entonces, por ejemplo, ahí he tenido oportunidad de redactar artículos, pero sobre cosas que a mí me gustan. Y, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de dar clases de bachilleratos en mi escolarizado, en donde he dado clases de literatura, de taller de lectura y redacción, de metodología de la investigación, de análisis de la comunicación. Y actualmente estoy en una beca en donde estoy corrigiendo un libro. Es muy padre. Yo sí leí lo que mencionaste de los artículos de Corea. Sí leí algunos, los ponías en Instagram. Sí. Sí, muy interesante. Sí, ahí los compartía, pero ahorita ya no he compartido más. Sí. ¿Y qué conocimientos aplicaste de tu carrera en estas experiencias que has tenido? Por ejemplo, en lo de como reportera honoraria, pude aplicar mucho la redacción y lo de citar textos, que es lo que nos dan de base en iniciación a la investigación. Eso me sirvió bastante, como buscar, aprender a ordenar mis ideas, trabajar por borradores. Y pues en las clases que he dado de bachillerato me ayudó mucho, en específico una materia en donde nos enseñaron a armar planes de clase, ¿no? Evaluaciones. Entonces, por ejemplo, eso lo que yo adquirí en la carrera para dar mis propias clases sobre literatura, sobre redacción, sobre las otras materias. Por ejemplo, incluso me sorprendió que en ese plan que a mí me dieron para que armara mis clases, análisis de la comunicación viene bastante ligado con lo que yo aprendí en teoría literaria. Entonces, es interesante. Y también fue interesante ver que a los estudiantes les gustaban materias como esas, y prácticamente era como mi materia de la escuela de teoría, pero a ellos se les dio con otro nombre y les ayudó como a analizar no solo literatura, sino también otras expresiones culturales que ellos observan, como el cine, las series, el internet. Sí, es bastante interesante. Y ya para finalizar, ¿algún consejo que quieras dar? Bueno, yo el consejo que daría, principalmente a alguien que va a escoger carrera, es que escojan una carrera que de verdad les guste. Bueno, e incluso si se dan cuenta al principio de la carrera o a la mitad que no les gustó, pues que no tengan miedo a cambiar de carrera. Tuve compañeros que hicieron un cambio de carrera y la verdad es que mejoró bastante su desempeño, ¿no? Y también su comodidad en el ambiente en el que estaban. Y pues ya algún otro consejo que daría es, por ejemplo, en el ámbito académico, que encuentren su hora de concentración. Por ejemplo, yo llegaba muy noche a casa, llegaba cansada y sinceramente yo en las noches no funcionaba ya para hacer tareas, para hacer trabajos. Entonces sí fue como un proceso de encontrar mi horario para ser más productiva para la escuela, sobre todo por la concentración para la redacción. Pero algo muy importante que he visto es, por ejemplo, personas que se saltan sus comidas, que no tienen suficiente descanso, personas que dejan de lado su propia salud, sus propios chequeos médicos por concentrarse demasiado en la escuela. Entonces yo diría que busquen un equilibrio entre estar bien consigo mismos y pues tener un desempeño en la escuela. Totalmente de acuerdo contigo, Viri, justo en eso. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Ya hemos terminado con y muchas gracias por compartir tu experiencia. Me gustó mucho saber sobre tu carrera porque desconocía totalmente de ella, y me sorprendieron varios detalles. Me pareció muy interesante, así que muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia conmigo. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta para compartir mi experiencia, y pues ojalá que lo que les haya contado les sirva a otras personas por si tienen dudas sobre la carrera o para seleccionar.